Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48-796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Vamos a estudiar un pasaje muy importante de la Escritura que ha tocado mi corazón, y quiero hablar de mi mejor amigo, de cómo un amigo realmente es alguien que nos ayuda en medio de la dificultad, de la debilidad. Y quiero hablar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo, y muchas veces nuestra conexión con Dios es una conexión muy distante de la comunión con el Espíritu. En estos días que estamos viendo manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, el Señor hablando proféticamente, el Señor liberando personas, sanando, estas cosas son emocionantes, son maravillosas porque nos dejan ver que el Espíritu Santo es real, está con nosotros y tenemos que conectarnos y comunicarnos con Él. Y quiero hablar ahora acerca de cómo el Espíritu Santo es nuestro amigo, y voy a ir a Romanos capítulo 8, y vamos al versículo 26. Romanos 8:26, pero vamos a estar mirando Romanos capítulo 8, así que ahorita nos vamos a devolver al inicio del capítulo, porque dice así la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está hablando acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo y cómo el creyente, nosotros nos debemos relacionar. Y quiero hablar que el Espíritu Santo es el mejor amigo que tú puedas tener en tu vida. No hay nadie como el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estará contigo todos los días. Cuando tú entregaste tu vida a Jesús y creíste, te arrepentiste del pecado, te arrepentiste de un caminar egocéntrico sin tomar a Dios en cuenta o buscándolo de vez en cuando, ese día que te arrepentiste y pusiste la fe en Jesucristo y abrazaste la cruz y dijiste: Señor, merezco estar separado de ti, pero tú me has perdonado por medio de tu sacrificio en la cruz. Ese día que creíste en Jesús y creíste que Él resucitó entre los muertos, ese día naciste de nuevo y recibiste al Espíritu Santo dentro de ti. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 que Él es nuestro sello, que Él nos ha sellado, que nosotros le pertenecemos a Dios porque Él está en nosotros. Él es el sello de Dios. Los que en verdad nacieron de nuevo y son hijos de Dios tienen al Espíritu Santo. Y también es las arras, la garantía de nuestra salvación. Es decir, que Él nos fue dado como persona para estar dentro de nosotros como garantía de que un día Jesús va a regresar y nos va a tomar para sí y vamos a ser perfectamente salvos. Esa salvación que tenemos ahora es eterna y verdadera, pero un día estaremos con el Señor en la eternidad por causa de que el Espíritu de Dios está en nosotros como esa garantía que Él nos dejó para que nosotros fuésemos salvados. Él es las arras, ¿verdad? Cuando compras una propiedad y das las arras, esas arras son dinero que te garantiza que vas a comprar en verdad esa propiedad.
De la misma manera, Dios nos dio a su Espíritu como la garantía de que Él nos va a llevar con Él y nos va a redimir, nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo glorioso y vamos a estar para siempre con el Señor. Así que, iglesia, alégrate porque el Espíritu de Dios está con nosotros como un sello de autenticidad, de que somos hijos de Dios y la garantía de que un día el Señor Jesús regresará o cuando muramos iremos a Él y seremos plenamente salvos y viviremos por la eternidad con el Señor. Esta es nuestra seguridad. Por eso el Espíritu de Dios es tan importante en la vida como creyentes, porque Él es nuestro amigo y tenemos que aprender a conectarnos con Él. En estos días estaba adorando al Señor y entré en un tiempo de adoración y podía sentir en mis manos el peso del Espíritu Santo, Él haciéndose manifiesto. Y cuando tú empiezas a orar, a adorar y le dices, Espíritu de Dios, vengo a ti, lléname. Y empiezas a beber del Espíritu, empiezas a beber, porque Jesús da, al adorar a Cristo, Jesús te da su Espíritu y Él te llena de su presencia y de su poder. Ahí vas a experimentar esa relación sobrenatural con el Espíritu Santo. La amistad con el Espíritu es la que nos permite recibir de Él, aprender de Él. Y muchas veces nos llega y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que el Espíritu intervino porque Él se mueve y de manera sobrenatural y empieza a darnos vida, a darnos bendición, a abrir puertas, a crear conexiones. Muchas veces he ido a comprar cosas y le digo, Espíritu de Dios, guíame al mejor precio. Y el Espíritu de Dios me guía al mejor precio. Otras veces estoy con una situación con una persona y no logro entender qué hacer. Entonces madrugo y le digo, Espíritu de Dios, necesito que me des una palabra. Háblame, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Y de manera sobrenatural, a través del día, a veces en el mismo momento que estoy reunido con la persona, el Espíritu Santo obra, la puerta se abre, el corazón se abre, la persona es ayudada y Dios me da la palabra sabia, me da la sabiduría para poder hablar a esa persona y ayudarle a resolver el problema que tiene. Esto es esa conexión con el Espíritu Santo. Por eso dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él te va a ayudar cualquiera sea tu necesidad. Si tú dependes, te conectas con el Espíritu Santo a través de la oración. Así que vamos a mirar algunas cosas que están aquí en Romanos 8, que son la manera como Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y quiero que vayamos al versículo 1 de Romanos 8, versículo 1, para que entendamos una área en especial donde necesitamos ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos saca a nosotros de los estados de tristeza, de condenación, de juicio en que caemos muchas veces. Y esa es, creo que, una de las ayudas más fuertes que da el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos sentimos débiles? Una de las maneras como el diablo ataca a los creyentes es su mente. Está poniendo siempre pensamientos de duda, de temor, pero sobre todo de condenación. La palabra diablo significa acusador. Él es tu acusador. Cuando tú cometes un error con tu hijo, cuando cometes un error con tu mamá, cuando haces algo mal, inmediatamente Satanás va a venir como tu acusador y va a meter pensamientos de acusación a tu vida. ¿Qué es el objetivo del diablo? Crear un estado de condenación en tu alma para que tú no te puedas conectar con Dios. En Hebreos 4 dice que nosotros tenemos libre acceso ante el trono de gracia por medio de la sangre de Jesús. Eso significa libre acceso, es que podemos entrar con libertad, podemos entrar en cualquier momento ante el trono de Dios y hallar gracia, hallar socorro para nuestra necesidad. Sin embargo, cuando tú estás bajo condenación, cuando tú has creído las mentiras del diablo, tú no vas a Dios porque estás avergonzado con Dios. Si has cometido, por ejemplo, un pecado, te avergüenzas. Y al avergonzarte, tú no oras. Y al no orar, tú no recibes la ayuda de Dios. Porque, ¿qué hace el enemigo? Mete condenación en tu vida. Supongamos que te enfermaste y tienes una enfermedad. Y lo primero que el enemigo dice, eso fue porque no hiciste ejercicio.
Por perezoso. Inmediatamente el enemigo empieza a acusarte. Y tal vez tienes a alguien a tu lado que dice, yo te dije, tenías que hacer ejercicio. Es que como no se cuida, es que siempre desordenado y descuidado con la comida. Escúchame, cometemos errores y pecados. Hay que arrepentirse de ellos. Dios quiere que cambiemos, que cuidamos nuestro estado físico, que comamos bien, que durmamos bien. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Pero cuando cometemos los errores y tenemos problemas, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él fue enviado para ayudarte. Así que Él tiene sanidad, Él tiene respuesta, aún si has cometido un pecado, si has fallado, has mentido o has tenido un acto de inmoralidad, un pensamiento sucio. El Espíritu de Dios te ayuda en tu debilidad porque el enemigo te debilita a través de la culpa y la autocondenación. Cuando entras en culpa, en remordimiento y estás condenado por tantas cosas que tal vez hiciste en el pasado y que te están afectando en el presente. El enemigo ha venido cientos de veces a mi vida, siempre acusándome. Cuando las cosas van mal, siempre me dice, es que no hiciste tal cosa, es que fallaste en esta otra, es que cometiste este error o este pecado. Y siempre el enemigo está metiéndonos bajo la ley, bajo la condenación. Por eso la Escritura dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo te va a recordar esta palabra y te va a decir, sal de la condenación, porque la Biblia dice también en Romanos capítulo 5, versículo 1, que estamos justos ante Dios, somos hechos justos por medio de la fe en Cristo ante Dios, y ahora somos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Romanos capítulo 5:1 y tienes que declararlo porque el enemigo va a venir a tu mente y el Espíritu de Dios va a venir también para decirte, no estás condenado, ya no estás bajo la ley, vive en mi gracia, vive en mis caminos, arrepiéntete en las cosas que tengas que cambiar y vuelve a mí, entra ante el trono de mi gracia, Hebreos capítulo 4, y recibe oportuno socorro en tu necesidad. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Él no te salvó para después condenarte. Dice, no, yo ya te perdoné y después te abandona. Jamás hará eso con sus hijos. Si cuando no eras hijo de Dios, Él envió a Jesús a morir en la cruz por ti, imagínate lo que hará ahora que eres hijo del Dios Altísimo, has nacido de nuevo y lo sigues de corazón. Él proveerá para ti y aun cuando tengas errores y pecados y en tu proceso de crecimiento espiritual vas a cometer muchos errores, muchos pecados, pero la gracia de Dios ha sido dada por medio de la sangre de Jesús para perdonar todos tus pecados. Nosotros somos hijos nacidos de Dios. Y la Biblia dice que cuando nacemos de Dios somos como bebés. Necesitamos ser educados, necesitamos ser criados, enseñados, y eso la Biblia lo llama el proceso de santificación. Él te va santificando, te va limpiando de la impureza, del pecado, de la mentira, de la inmoralidad. Él va limpiando tu vida. Mientras creces hasta ser como Jesús, un varón perfecto, tú vas a cometer errores, pero en la gracia de Dios ya están calculados. En la gracia de Dios, Él le ha dicho, confiesa tus pecados, arrepiéntete y mi sangre te limpiará de todo pecado y de toda maldad. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero no debemos caer en la debilidad de la condenación. Cuando los creyentes se autocondenen, viven en condenación, a veces se condenan por los errores de sus hijos. Yo he visto muchas mamás angustiadas. Ay, es porque yo no lo cuidé, no hice, no le dije. Escúchame, no hay padre perfecto. Confiamos en la gracia de Dios. Ahora, hacemos lo mejor que podemos. Les enseñamos, les mostramos la palabra. Los domingos nos reunimos con ellos y oramos en familia y leemos la Biblia para tener nuestro tiempo en familia con Dios. Buscamos que ellos hagan su tiempo diario con Dios cada día. Buscamos que espiritualmente estén conectados con el Señor. Pero nosotros no podemos controlar sus decisiones, no podemos controlar las cosas que hacen en el día a día porque no estamos presentes la mayor parte del tiempo, estamos trabajando, haciendo otras cosas. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que podemos y confiamos en la gracia de Dios.
Pero el gran problema es que el enemigo vendrá para condenarte y acusarte de que eres un mal papá, una mala mamá, de que no hiciste las cosas correctas. O si tú eres hijo, vendrá a decirte es que lo que te pasa es culpa de tus pecados y errores. Y claro, cuando yo cometo errores y pecados, hay una siembra y una cosecha. Es una ley natural. Hay una consecuencia cada vez que yo cometo pecados y errores. Pero el Señor Jesús dijo, yo perdono los pecados, perdono tus pecados, arreglo tus errores, yo ministro a tu vida para que tú tengas la gracia de cambiar, la gracia de aprender y levantarte y seguir adelante. Por eso Proverbios dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Porque aunque hemos fallado y hemos pecado, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos da fuerza, nos da el poder de la gracia para cambiar. Por eso el apóstol decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Por qué se perfecciona? Porque el Espíritu Santo interviene cuando tú lo buscas a Él. Cuando le pides al Espíritu de Dios, Señor, tengo esta debilidad, tengo este problema, no he podido dejar este hábito. Ven, ayúdame a vencerlo. Entonces el Espíritu de Dios empieza a trabajar en tu alma, empieza a trabajar en tu mente, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en tu voluntad y empieza a darte la victoria, porque al depender de Él, Él te ayuda en tu debilidad y te ayuda a salir del problema, para que no caigas en condenación, para que no vivas como si no fueras hijo de Dios y vas camino al cielo, y algunos parecen que van camino es al infierno, pero los hijos de Dios van camino al cielo aun cuando cometen errores en su proceso de crecimiento. Y este es un proceso de crecimiento continuo, porque el Espíritu de Dios está contigo. Por eso Él es nuestro mejor amigo. Él camina con nosotros, Él sabe tus pensamientos. Sabe cuando te equivocas, sabe cuando pecas, sabe cuando estás triste y deprimido. ¿Qué tienes que hacer? Espíritu Santo, ayúdame. Estoy triste, necesito que me des un nuevo ánimo. Y Él te va a guiar seguro, alábame, te va a decir, adórame, lee mi palabra, proclama mi palabra de victoria. En lugar de deprimirte, empieza a proclamar la victoria. Y yo empiezo a proclamar la victoria. Muchas veces me levanto en la mañana y ustedes saben que uno se levanta no siempre con gozoso y alegre. Muchas veces apenas tú abres los ojos vienen todos los problemas que vas a enfrentar en el día, vienen culpas del pasado y el Espíritu de Dios está ahí diciéndote, ven, toma un tiempo conmigo, tiempo diario con Dios. Y ahí el Espíritu de Dios empieza a levantarnos la fe, empieza a darnos soluciones, empezamos a orar, a alabarle, a leer la Escritura, a obedecer los mandamientos que encontremos, que el Señor nos da las indicaciones, empezamos a dar gracias, a bendecir al Señor, nos conectamos a través del tiempo de silencio con Dios y el Espíritu de Dios empieza a llenarnos. Y uno puede sentir esa presencia, puede sentirla ahí. Cuando uno se conecta con Dios, inmediatamente el temor desciende, las cargas se van y uno sabe que el Espíritu de Dios ha tomado el control. Porque salimos del control y Él entra a tomar el control de las situaciones. Y esto es lo que Dios quiere que hagas. Por eso, una primera característica del Espíritu es que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y me pongo a pensar que el ser humano es el ser más débil de la creación. Es muy débil. Cuando nacemos, ni siquiera podemos levantar la cabeza. Un bebé no puede levantar su cabeza. Si usted ve el nacimiento de un potrillo, de un animalito, generalmente un animalito a los minutos ya está de pie. Un pato que sale de su huevo a la media hora ya puede entrar en el agua y nadar. Nosotros no podemos ni siquiera levantar la cabeza, no podemos ni siquiera hablar, no nos podemos hacer entender, no podemos expresar, solo podemos llorar, ¿verdad? Y dormir. Nacemos en una debilidad increíble, porque Dios nos diseñó para depender de Él. Dios no nos diseñó para ser autosuficientes, sino para estar en una dependencia diaria en cada área de nuestra vida del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos fue dado. Así que la debilidad en el ser humano no será quitada,
sino que Dios quiere que esa debilidad, en lugar de decir yo puedo solo y salir a enfrentar la vida, inmediatamente arrodíllate, empieza a cantar y a decir: Jesús, dame de beber de tu espíritu, dame más de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Señor, te entrego esta situación. Y dice aquí en el 26 que Él nos ayuda en nuestra debilidad porque ni siquiera sabemos cómo pedir como conviene. ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces uno pide: Señor, haz esto, haz lo otro, y empieza a hacer peticiones. Y Santiago nos dice en el capítulo 4, versículos 1 en adelante, que no tenemos porque no pedimos. Pero cuando pedimos, pedimos mal. Pedimos para gastar egocéntricamente nuestros deleites. Ardemos, combatimos de envidia y no tenemos. Porque nosotros no sabemos, y el Espíritu Santo vino para ayudarnos a orar correctamente, a pedir como debemos pedir. ¿Qué debemos pedir? A veces vemos un problema en nuestra familia y no sabemos cómo orar por ese problema. Yo generalmente lo que hago es decirle: Espíritu de Dios, no tengo ni idea cómo pedirte acá. Tal vez hay un conflicto, hay uno de tus hijos que se está apartando de Dios. Y yo me arrodillo y le digo: Espíritu de Dios, enséñame a orar, ayúdame a orar correctamente. Y Él me ayuda en la debilidad, me quita la condenación y empieza a ayudarme a enseñarme cómo orar. Si hablas en lenguas, puedes orar en lenguas y el Espíritu de Dios traerá sabiduría y revelación. Muchas veces yo leo la Escritura y antes de leerla, hablo en lenguas para poder tener mayor discernimiento, para entrar en el Espíritu y que lo que hay en mi corazón rebose por mis labios. Y ahí, cuando yo alabo al Señor y empiezo a magnificarle con mi voz, a cantarle, a adorarle de corazón, el Espíritu de Dios empieza a llenarme y me da fuerza en la debilidad, me da sabiduría donde no sé qué hacer, me da poder cuando necesito poder sobrenatural para vencer una situación, porque el Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Y Él te va a enseñar a orar. Y esta es una de las debilidades más grandes del creyente. El creyente no entiende cómo orar. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Él te va a enseñar a orar. Él te va a poner palabras en tu boca que ni siquiera sabías. A veces estamos orando por otra persona. Y yo sé que todos los que están aquí están orando por personas para que vengan a Jesús, por amigos para que vengan a Jesús. Pero tienes un amigo que te enseña a orar por ellos. Tal vez no sabes ni cómo pedir por esa persona. Tal vez es apática, no tiene ningún interés y le has hablado de Jesús y te ha rechazado. Empieza a decirle: Espíritu Santo, dime cómo orar por ella. Por favor, muéstrame cómo oro por ella. Y cuando ores vas a notar que el Espíritu de Dios te va a guiar a cosas que ni siquiera habías pensado. Te va a guiar a orar para sanidad de su alma, algún problema que tuvo, te va a dar palabra profética, porque el Espíritu te ayuda en la debilidad. El Espíritu Santo nos conecta con el corazón del Padre. Y cuando conocemos el corazón del Padre, sabemos cómo orar por la persona, porque Dios conoce la necesidad de estas personas por las cuales oramos. El Espíritu de Dios te va a guiar en tu debilidad. Él te va a enseñar cómo orar por esas personas que quieres llevar a Jesús. Y ahí es donde debemos depender del Espíritu, porque Él es nuestro mejor amigo. Él está con nosotros para ayudarnos, darnos entendimiento, para que nosotros comprendamos cómo conectarnos con la voluntad perfecta del Señor. Cuando estamos enfermos, la palabra dice aquí en Romanos 8 que Él es quien vivifica nuestro cuerpo mortal. Él trae vida a nuestro cuerpo mortal. Por eso el Espíritu de Dios nos guía. Mira lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para guiarnos. Él nos conecta con el corazón del Padre. Entonces, cuando yo le pido: Espíritu Santo, ayúdame a entender esta situación, inmediatamente el Espíritu de Dios nos conecta con el corazón del Padre. Cuando le pido: Señor, dame revelación, no sé qué hacer, te va a dar una palabra profética, te va a dar una palabra de ciencia, vas a conocer qué hacer, qué es el problema del pasado que vino sobre esa persona para que se comporte en el presente así. A veces no sabemos. Esta mañana estaba hablando con alguien que tiene una dificultad con su cónyuge
Y le decía, "Oh, tal vez hay una herida en su corazón". Inmediatamente le dije, hay una herida en el corazón. Dijo, ¡oh sí! Ella me dijo que tenía esto y esto, había pasado una situación muy fea con su padre. Y dije, ahí está la raíz del problema. El problema contigo no es contigo, es con un problema del pasado que lo está trasladando a ti, lo está proyectando sobre ti. Entonces se le iluminaron los ojos y dijo, oh, ya sé qué hacer. Y empezó a orar y el Espíritu de Dios empezó a guiarle. Porque muchas veces las personas son heridas por el pasado y necesitamos esa palabra de ciencia que nos muestre lo que pasó, lo que ocurrió y por qué razón hoy esa persona está reaccionando con nosotros sin que nosotros tal vez tengamos una dificultad o hayamos hecho algo malo para ofenderle. Pero reacciona en rebeldía, reacciona con ira y se debe a cosas del pasado. El Espíritu Santo, que es tu amigo, va a estar conectándote con esa revelación. Y aquí es donde tenemos que caminar con el Espíritu. Él nos quita la condenación. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Nos enseña a orar como conviene. Él nos guía y nos muestra qué hacer en las situaciones. Él vivifica nuestro cuerpo mortal. O sea que el Espíritu de Dios nos sana y nos muestra lo que debemos hacer cuando nosotros estamos enfermos. A veces tenemos que pensar, ¿vamos al médico o es una situación que podemos manejar aquí? Recuerdo hace un mes y pico, alguien se enfermó y le dio un dolor en el pecho. Y era un ataque cardíaco, un problema. Y yo estaba ahí mirando, yo no estaba atendiendo a esa persona para oración, pero vi el dolor. Era una mujer de unos 60 años y se tomaba el pecho y el dolor y cayó al piso y todos pensaron, no, aquí se infartó. Y yo estaba mirando, las personas que estaban ahí encargadas se acercaron a orar y yo miraba y le decía, Espíritu Santo, esto es algo, ¿de dónde viene este problema? ¿Qué va a ser? Y el Señor me dijo, es un problema emocional. Un problema emocional. La tomaron, la llevaron al hospital, hicieron todos los procesos, no tenían nada. Ella tiene una carga muy fuerte y tuvo una contracción, un espasmo, ¿verdad? Tan fuerte en su pecho que parecía, una angina de pecho, parecía que estaba teniendo una especie de ataque cardíaco. Y todos se asustaron. Pero el Espíritu de Dios trajo paz y dijo, no te preocupes, no va a pasar nada, es algo emocional, es una carga fuerte que tiene y va a salir bien. Y así fue. A la hora y media, 2 horas, hicieron exámenes, tomaron los signos vitales, miraron un electrocardiograma y salió perfectamente, obviamente todavía con la carga emocional, pero no era algo físico que fuera a causar tal vez su muerte. Y ahí es donde tenemos que depender del Espíritu Santo para discernir. Algunos dicen, estoy enfermo, tengo este dolor en las articulaciones, tengo este problema en las rodillas, tengo este dolor aquí en el estómago. Y el Espíritu de Dios te va a mostrar y te va a guiar para que tú sanes eso. Te va a guiar a confesar la palabra, te va a guiar a tener fe o te va a guiar al médico para que vayas y hagan un proceso para que puedas ser atendido. Pero el Espíritu de Dios te ayudará en tu debilidad, aún debilidad física. Por eso tenemos que conectarnos. Cuando tenemos áreas de pecado, dice aquí en la Escritura, que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Cuando tenemos un pecado que no podemos vencer, que no hemos podido dejar, necesitamos pedir al Espíritu de Dios que nos enseñe y que nos muestre cómo hacer morir esa obra de la carne. Tal vez es ira, tal vez es lujuria, tal vez son pensamientos sucios. El Espíritu Santo vino para ayudarte en tu debilidad. Y dice la Escritura que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así que el razonamiento en tu mente, Espíritu Santo, ¿cómo hago morir esta obra de la carne? ¿Cómo hago morir esto para alinearme contigo? ¿Cómo dejo la atadura de ver televisión o redes sociales? ¿Y cómo hago morir esto para poder tomar más tiempo para la oración, para conectarme contigo? El Espíritu Santo vendrá. Y si tú empiezas a orar y a decirle, Espíritu Santo, sabes que estoy viendo mucho esto, estoy atado en esto, tal vez es pornografía, por favor ayúdame a vencer esta atadura, a romper
este pecado porque quiero ser libre y quiero caminar contigo de todo corazón. Inmediatamente el Espíritu de Dios te llevará a la confesión, a arrepentirte, a renunciar a ese pecado, a apropiar la sangre de Jesús, quitará la culpa y la condenación de tu vida, te guiará seguro a pedir ayuda, a consejo, a tus líderes espirituales, pastores, a tu líder espiritual, pero no te dejará sin respuesta, porque el Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos todas las cosas en todas las áreas. Él no nos va a condenar, Él no nos va a dejar de lado, nos va a ayudar. Y si nuestro corazón es sincero y queremos en verdad volver a Dios, queremos en verdad honrar al Señor y obedecerle, Él nos va a dar la victoria, porque la victoria es de los hijos de Dios. Él nos hará vencer en medio de todas las dificultades, sea enfermedad, sean problemas de culpa o condenación, sean problemas de debilidad física, sean conflictos. El Espíritu de Dios está contigo. Y aquí en Romanos 8 vemos cómo en diferentes áreas Dios nos ayuda en nuestra debilidad a través del Espíritu Santo. En este mes que estamos hablando del amor y la amistad, la mejor amistad que tú puedes cultivar es el Espíritu de Dios. La segunda mejor amistad es el cuerpo de Cristo. Hermanos en Cristo, personas que nos apoyamos mutuamente y oramos juntos, nos reunimos, nos llamamos, porque en la amistad, la Biblia dice, prefiéranse los unos a los otros. Allí en Gálatas capítulo 6 dice, siempre prefiéranse entre creyentes, para que sean nuestros mejores amigos. Porque un amigo te guiará siempre a lo que es bueno, a lo que es honesto, a lo que es puro, a lo que es de buen nombre. Siempre, siempre te ayudará a buscar a Dios y a conectarte con el cuerpo de Cristo. Los que no son amigos te invitan a dividirte, separarte, te dicen no, búscate otro lugar, busca otras personas, etcétera. Pero los que son de Cristo te guiarán a conectarte en comunión entre los hermanos y a permanecer fieles y unidos, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de unidad y está con nosotros. Hemos tenido tiempos y vamos a tener tiempos sobrenaturales, iglesia. El Espíritu de Dios se está moviendo de manera hermosa en la iglesia. Y por eso estoy compartiendo en este tema, en este mes de amor y amistad, esta amistad con el Espíritu Santo, porque la iglesia se está levantando en fe y estamos en comunión. Y mientras más nos unimos, más mover del Espíritu hay. Así que vamos a orar en este momento dándole gracias a Dios por el Espíritu Santo y diciéndole, quiero depender de ti en oración en todo momento. No es solo en el tiempo diario, en la mañana o en la noche cuando lo tomes, sino a través del día. Mientras vas haciendo tus actividades, ora, Espíritu Santo, ayúdame con esta reunión. Espíritu Santo, ayúdame en este negocio. Espíritu Santo, guíame. ¿Qué puedo hacer con esta persona? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿O cómo puedo hablarle de tal manera que me escuche? El Espíritu Santo está ahí para ti y caminará contigo todos los días de tu vida hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Así que vamos a orar en este momento. Dile, Espíritu de Dios, te doy gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por amarme, por estar conmigo. Me fuiste dado como mi amigo, como mi ayudador, como el que me ayuda en cualquier debilidad de mi vida. Gracias, Señor, porque he visto que tú no me condenas. Eso es Satanás, un espíritu inmundo. Hoy entiendo que cuando estoy en culpa y condenación, no viene de ti. Te doy gracias porque me ayudas a vencer el pecado, a corregir los errores, a arrepentirme, a ser transformado hasta que llegue a ser como Jesús. Y gracias porque aun cuando me equivoque y falle, tú siempre estás conmigo, nunca me dejas, nunca me desamparas y me ayudas a vencer en medio de todas las dificultades de mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Dígale gracias. Desde hoy quiero depender y estar conectado contigo. Si estoy enfermo, tú eres mi sanador. Si estoy confundido, tú eres el que me guía a la verdad, me orienta a las decisiones que debo tomar. Y gracias por la iglesia, gracias por el cuerpo de Cristo, porque tu Espíritu se mueve a través de mis hermanos y a través de ellos recibo consejo, dirección sabia. Puedo recibir de ti, Espíritu Santo, una guía específica para moverme en unidad con la iglesia, con la familia del Rey. Gracias, Señor. Desde hoy quiero depender de ti a través de la dirección que me das por tu palabra, por tu voz, por el cuerpo de Cristo. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. El Espíritu de Dios es dado a todos aquellos que creen en Jesucristo y lo reciben como Señor y Salvador. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, todo lo que Dios pide es que tú te vuelvas a Dios, que te arrepientas. Arrepentimiento significa cambiar nuestra actitud hacia Dios. Muchas personas dicen, no, yo voy a la iglesia o trato de ser bueno, y eso no te sirve para conectarte con Dios. Lo que sirve es decir, Señor, estoy desconectado de ti. Reconozco que aunque a veces oro, aunque a veces voy a la iglesia, no tengo una relación personal contigo y me arrepiento. Quiero desde hoy seguir a Jesús. Quiero desde hoy empezar a creer en Jesucristo y seguirlo de todo corazón. Y lo que Dios pide es que nosotros confesemos que Él es quien perdona nuestros pecados y es el Señor de nuestra vida. Él murió en la cruz para que tú no tuvieras que morir. La paga del pecado es muerte, y cuando nosotros creemos en Jesús, somos perdonados porque Jesús lleva nuestra culpa y condenación, y Él pagó por eso al morir y derramar su sangre por ti en la cruz del Calvario. Así que cuando crees en Él, tú eres perdonado y Él toma tus pecados y tú sales libre de toda condenación. Si crees de corazón en Jesús y crees que Él resucitó al tercer día entre los muertos y lo confiesas como el Señor dice, la palabra dice que serás salvo. Así que la salvación viene cuando te arrepientes de caminar lejos de Dios y vienes y abrazas a Jesús y crees en su muerte en la cruz y resurrección y lo confiesas como el Señor de tu vida. Confesarlo como el Señor de tu vida es decidir seguir a Jesús como discípulo, obedeciendo su palabra, unido a la iglesia, conectado. Así que si tú quieres entregar tu vida a Cristo, te voy a guiar en una sencilla oración de fe. Dísela con todo el corazón al Señor y recibirás el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendrá en tu corazón y Él empezará a ayudarte, a guiarte en todas tus necesidades. Él te mostrará el camino por el cual debes andar. Ora conmigo y dile, Señor Jesús, hoy reconozco que he caminado lejos de Dios. Me he descarriado y te he buscado por momentos, pero nunca me he comprometido contigo. Por eso hoy decido de corazón arrepentirme y empezar a buscar de Dios, a buscar a Cristo con todo mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que tú resucitaste de entre los muertos. Por eso te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Hoy te confieso, Señor Jesús, como el Señor de mi vida. Lo que significa que quiero seguirte. Quiero ser tu discípulo, aprender tu palabra, unirme a tu iglesia y empezar a aprender para obedecer lo que tú me enseñes. Quiero vivir guiado por ti. Por favor, entra en mi corazón y yo te entrego mi vida desde este día para seguirte. En el nombre de Jesús, ayúdame para ser fiel y unirme a la iglesia y aprender y crecer espiritualmente. Tu palabra y conocer a otros creyentes y poder edificarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú oraste y le dijiste a Jesús esto, Él ha entrado a tu corazón y el Espíritu de Dios empezará a guiarte. ¿Qué es lo que debes hacer ahora? Como Él es tu Señor, Él dice que debemos congregarnos y reunirnos. Escríbenos al 318-223-0269 y podremos asesorarte para que puedas crecer espiritualmente guiado por una persona creyente que actúa como un hermano mayor enseñándote la palabra y te enseñará a orar, te enseñará a leer la Biblia y aprenderás muchas cosas para que puedas conectarte y escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu. Recuerda que ahora ya no estás solo. El Espíritu de Dios está contigo y te guiará en toda tu debilidad, te ayudará, te mostrará el camino que debes andar. Lo que tienes que hacer es sencillamente buscarlo de corazón a través de buscar crecer espiritualmente en la iglesia y aprender la palabra del Señor. Empieza a orar y a leer tu Biblia y Dios te empezará a guiar. Que Dios te bendiga.
hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.